todos, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Gracias damos a nuestro Señor por permitirnos nuevamente estar acá en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Dinámica única, refrescante y edificante. Vamos de inmediato a una frase para reflexionar. Que el Señor nos ayude siempre a ver nuestro propio pecado. Mateo 3, 7 al 10 y otros pasajes señalan que muchos fariseos y líderes judíos del primer siglo fallaron en reconocer su propio pecado. No los condenemos muy rápido y reconozcamos que podemos ser lentos para ver nuestras propias transgresiones. Hoy y todos los días examinemos nuestros corazones para ver en qué hemos fallado y necesitamos confesar nuestro pecado. Hasta aquí una frase para reflexionar. A los oyentes, desde ayer iniciamos esta programación de lunes a viernes. Damos la gloria a nuestro Señor, nuevo horario de su programa Conectados al Camino. Vamos entonces a estar acompañándoles de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana. Bien, amigos y amigas, como siempre, listos acá en la cabina, preparados para iniciar nuestro caminar junto a quien dijo para la eternidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Acerquémonos al Señor Jesús con la oración Nos Conecta. Oh Padre Celestial, Dios Todopoderoso, con mucho agradecimiento en nuestros corazones venimos delante de ti en humildad, reconociendo tu amor, tu bondad, tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, porque estamos en este tiempo, en este espacio donde podemos dedicar tiempo para reflexionar en tu palabra. Agradecido, Señor, por este momento y te pedimos que nos llenes de tu gracia para poder aprender, ser santificados en tu palabra, Señor. Bendice, Padre Celestial, a todos los que escuchan este programa a esta hora de la mañana, aquellos que van en camino a sus trabajos, que se están preparando, que están yendo a los colegios, a hacer sus rutinas diarias, y que están sintonizando este programa, Señor, que esto sea de bendición, de provecho, Señor, para agarrar nuevas fuerzas, ímpetu, Señor, para vivir hoy para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos de inmediato a tu sección Caminando con Jesús. Nuestro tema de hoy: atiende tus asuntos. Leemos la palabra de Dios en Juan 21, 21 al 22. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bien, el Señor Jesucristo sabemos que hasta el último día de su estancia en la tierra, pues, estuvo siendo maestro para todos. En una de esas últimas ocasiones en las que tuvo presencia física de sus discípulos, reprendió a Pedro por entrometerse en lo ajeno. El Señor había pasado tiempo con Pedro, restaurándolo de su estrepitosa caída, y le había encomendado el cuidado de sus hermanos. Apacienta mis ovejas. Jesús le encargó 3 veces. Luego le señaló misericordiosamente la manera en que iba a ofrendar su vida por el Señor y su causa, para luego terminar su ministración diciéndole: sígueme. Luego, como vemos en los versículos del capítulo 21 de Juan, Pedro advierte que no hay grandes palabras para Juan. Parece que el único que se ganó, digamos, esa especie de llamado de atención, esa reprimenda, fue él. Y Juan simplemente de forma silente lo que hacía era seguirlos a ellos. Entonces, quizás por afán o por desconcierto o por ignorancia, o quizás por curiosidad, por saber lo que los otros discípulos experimentarían o qué les iba a decir a Jesús a cada uno de ellos,
Pedro entonces lo miró y le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué le vas a decir a este? Jesús entonces le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vemos que por la respuesta del Señor sabemos que había algo mal en la pregunta de Pedro. Pedro había recibido una comisión inmensa para la que ningún hombre es suficiente en sí mismo. Lo que él debería entonces, con esta, responsabilidad que le dio el Señor, haber estado suficientemente en sí mismo y no pendiente de más nada. Lo que pudiera haberlo llevado a estar pendiente o absorto, pues, toda esa responsabilidad, repito, delante de Dios, ¿no? Y sin embargo da la impresión de que estaba más intrigado por los asuntos de Juan que por los asuntos propios. Tenemos como invitado para conversar sobre este tema de hoy, Encaminando con Jesús, atiende tus asuntos, al pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, bienvenido, un saludo a la audiencia. Bueno, buenos días para todos los que nos escuchan a esta hora. Agradecidos al Señor porque nos permite tener este espacio ahora de lunes a viernes, y contentos por esa bendición donde podemos compartir con los que nos escuchan. Saludos como en la oración, no solamente aquellas personas que se trasladan, están haciendo su rutina, sino también pienso y saludos a aquellos que están en tiempos difíciles también, que están amaneciendo con algún familiar enfermo, en el hospital, en tiempos duros. Que todo lo que vayamos a hablar en esta mañana realmente les edifique y que les consuele, les anime y les ayude a seguir caminando con el Señor Jesús en este día. Gracias, pastor. El pastor David Araujo nos acompaña esta mañana. Bien, atiende tus asuntos. Pareciera, pastor, que nosotros los cristianos tenemos mucha tendencia a olvidarnos de los compromisos que tenemos y asumirlos nosotros propiamente, y estamos como que más pendientes de lo que hacen los demás. Entendemos que podemos orientar, ayudar, aconsejar al hermano, a la hermana que lo necesite. Sin embargo, vemos en este pasaje que el Señor Jesús le hace la observación a Pedro para que esté pendiente de sus asuntos. Entonces le pregunto, pastor, le hago, me disculpa, dos preguntas en una. ¿Qué pudiéramos decir que le reprendió Jesús a Pedro, y por qué Pedro se mostró intrigado ante de los asuntos de Juan? Sí, realmente es muy interesante este episodio en las Escrituras. Como bien decías al principio, el Señor duró 40 días luego de su resurrección, y en esos 40 días estuvo constantemente apareciéndose a sus discípulos. Entonces podremos suponer que hubo una etapa de discipulado en ese tiempo con sus discípulos. En esto tenemos esta parte en cuanto a la restauración de Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, y el Señor ahora le pregunta en 3 oportunidades si le amaba. Pero nota que en el texto también se nos dice que de hecho dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿a quién le vio? Sería la pregunta. Bueno, Pedro está viendo a Juan, que estaba allí cerca, el mismo que se había recostado al pecho del Señor Jesucristo en la noche de la cena. Y parece que Pedro, aunque la comisión es interesante, porque la comisión es: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pues pastorea a mi pueblo. Es decir, él tiene que estar cuidando, protegiendo. Y ahí no tiene que ver con entrometerse, sino con estar pendientes realmente de ellos para su ayuda, su restauración, ¿verdad? Pero ahora Pedro parece que quiere asumir de una vez el cargo, ¿verdad?, de estar pendiente de otro, pero lo hace de mala forma. Creo que ahí es donde el Señor lo está reprendiendo. No es para saber simplemente los asuntos de la otra persona, sino conocer realmente cómo puedo yo ayudar a la otra persona. Hasta el momento el Señor no había dicho absolutamente nada de Juan,
y parece que Pedro tenía como un poco de celos. Sí. es lo que parece, porque viendo a Juan que no se le había dicho absolutamente nada, no se le había reprendido, entonces parece que hubo esa cierta tensión, y Pedro entonces termina preguntando eso, a lo que el Señor Jesucristo le dice: mira, lo que yo voy a hacer con él no es asunto tuyo. Así. Pero ¿por qué? Porque él estaba buscando conocer de la situación de Juan, pero no con las motivaciones correctas. No para, por ejemplo, ayudar, guiar, mentorear, sino con otras intenciones. Y de eso podemos hablar más tarde. Seguro. Bien, continuando con la sección Caminando con Jesús, el tema que estamos desarrollando hoy: atiende tus asuntos. Nuestro invitado, el pastor David Araujo. Pastor, ¿qué motivación tuvo Pedro para darle continuidad a la pregunta anterior? ¿Qué motivación tuvo Pedro en esa actitud que tuvo en ese momento? ¿Y qué enseñanza nos deja todo esto? Bueno, en eso realmente quedamos en la sección anterior, precisamente para ver por qué el Señor lo reprende. Y Pedro está demostrando que aunque su comisión era estar cuidando, protegiendo, guiando, pastoreando a los demás, pero su pregunta está desviada. ¿Por qué está desviada? Porque por lo general, cuando uno se enfoca en los demás, uno cae en el fariseísmo. Lucas 18, del 10 al 13, cuando el Señor habla acerca de una parábola acerca de las personas que quieren sentirse bien consigo mismo, habla de esta parábola de dos hombres que se acercan, están en el templo. Uno es fariseo, el otro es publicano. El fariseo, muy meticuloso, con el asunto de la religión. El publicano, desechado de la sociedad, se le consideraba un enemigo del pueblo de Dios, un traicionero. Y nota cómo en esa parábola, en Lucas 18, el Señor declara del fariseo que él se levanta, se coloca en pie, Lucas 18:10, y dice: oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es decir, él no se estaba enfocando en sus errores, en sus pecados, para mortificar sus propios pecados, sino que estaba considerando los pecados, los errores, las fallas de otro. ¿Cuál es el asunto? Cuando nos enfocamos en otros, por lo general lo hacemos para buscar una satisfacción propia. Reconocimiento también. Un reconocimiento propio en el sentido de, bueno, yo no estoy tan mal como la otra persona, o yo no sería capaz de llegar a ese punto. Entonces, estamos simplemente comparando nuestra vida no a la luz de la imagen de Cristo, del carácter del Señor Jesús, sino con la otra persona. Entonces, eso nos da satisfacción, nos hace sentir mejor, nos hace sentir como que estuviésemos, nos calibramos a la luz del carácter de otras personas. Entonces podremos decir, bueno, estoy mejor y de alguna manera tengo más aprobación delante de Dios que esta persona. Entonces es un asunto egoísta al final. Entonces el Señor reprende a Pedro precisamente porque él está pendiente de Juan para él saber o calibrarse a la luz de, bueno, yo sé que el Señor ama a Juan, pero Juan es como muy meloso, pareciera. Y entonces Pedro le dice, y bueno, ¿y qué a este? ¿No le vas a decir nada? ¿Ah? Sí. Y el Señor le dice, mira, concéntrate en tus asuntos, en tu propia vida. Eso no descalifica de que tú tienes que estar pendiente de los demás para cuidar a los demás, pero no lo hagas con la motivación incorrecta. Solamente para tú sentirte, bueno, yo estoy bien o no estoy tan mal, como tú quieras verlo. Ese es un asunto entonces egoísta cuando uno se enfoca en ver la vida de otro. Por eso uno cae en chisme. El chisme es atrayente a las personas porque se comparan con las demás y entonces pueden decir, bueno, no estoy tan lejos, estoy mejor que esta persona, entonces me siento bien conmigo mismo. Eso es como el fariseo se sentía bien consigo mismo porque no caía en los pecados del otro. Pero este también tenía sus pecados que no veía. Por eso es que el Señor en Mateo 7
del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Nota que es lo que también el Señor le decía a los fariseos: eran unos hipócritas, estaban pendientes, eran muy rígidos con las otras personas, pero ellos mismos no hacían lo que predicaban. Dice: saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que, ¿cuál sería la motivación incorrecta de estar pendiente, atento de los asuntos de otras personas? La motivación incorrecta es para yo sentirme satisfecho de mi propia santidad, de mi propio carácter. Y se me olvida que yo no me debo comparar a los hermanos, no me debo comparar a otras personas en mi vida piadosa, sino que me debo comparar al carácter y la imagen del Señor Jesucristo. Cuando yo me comparo a la imagen de Cristo, ahora yo puedo tener una visión correcta para buscar ayudar a la otra persona como Cristo la ayudaría, y no simplemente para yo sentirme bien o para demostrar que soy superior a otras personas. Bien, amados oyentes, todas las semanas, a principio de la semana, vamos a estar sugiriendo buena lectura y vamos a escoger un texto, un libro de diferentes excelentes autores, un libro semanal. Este Tips llevará por título Conectados con Buenos Libros y será cortesía de la librería cristiana Legado Reformado. El libro recomendado de esta semana para Conectados con Buenos Libros lleva por título 12 hombres comunes y corrientes, el autor John MacArthur. Este excelente libro hace un recuento histórico de la vida de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús durante su ministerio. En él se exponen sus caracteres, sus luchas y sus deficiencias, pero también nos narra cómo el Señor los fue moldeando, los fue transformando, y nos enseña que no eran santos, no eran eruditos, ni siquiera eran sabios religiosos, sino hombres comunes y corrientes bajo la enseñanza y la guía del Salvador, que transformó por completo sus corazones. Si lo habláramos en los tiempos de hoy, fue un excelente gerente nuestro Señor Jesús, como agarró a esos hombres que no tenían conocimiento de nada, sino de su labor, de lo que desarrollaban a diario, y los transformó para que hoy estemos hablando de nuestro Señor Jesús, de Cristo el Salvador. Bien, hasta aquí Conectados con Buenos Libros. Pero vamos a, como siempre, a recomendarles, a pedirles que tengan en cuenta lo que dijo el pastor inglés Charles Spurgeon. Él dijo: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Bueno, gracias. Bien, estamos hablando entonces de un tema interesantísimo. Atiende tus asuntos, basados en Juan 21, del 21 al 22. Bien, pastor, minutos que nos faltan de esta sección. De verdad, pareciera que Pedro intentó entrometerse en los asuntos de otro. Sin embargo, vemos que en Primera de Pedro 4:15 él hace una reflexión interesantísima sobre cómo cada quien tiene que estar atento a lo que debe responder, a lo que debe atender. Que pudiéramos decir, pudiéramos agregar allí en Primera de Pedro 4:15, ese cambio de Pedro. Ya vemos que es un Pedro distinto, pudiéramos decir, pastor. Así es. Bueno, ya aquí es un Pedro maduro en la fe, ha pasado por diferentes circunstancias, su carácter ha sido probado, y el Señor pues también está lleno del Espíritu Santo, por supuesto. Y cuando dice precisamente en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Qué interesante, porque entrometerse en lo ajeno, ¿verdad? Como dijimos en la sección anterior, con mala motivación de sentirme bien, de estar pendiente si cómo estoy a la luz de otras personas y no a la luz de Cristo, que también había otra motivación, aunque no se ve allí en el texto, pero se ve también en el resto de las
de las Escrituras. Estar pendiente de los demás también es para tratar de tapar mis propios pecados, de justificarlo de forma intencional. Es decir, como dicen por allí, es una cortina de humo. O sea, yo quiero que la visión esté centrada en otra persona y no en mí, porque yo también conozco mis asuntos. Entonces, Pedro está diciendo acá, es interesante, que estar en esa situación de estar pendiente de los demás por esas razones, eso crea un padecimiento. Entonces, ¿quién quiere padecer? O sea, estamos padeciendo de gratis, por así decirlo, porque dice que es parte de la ley de Dios. Mira, como homicida o ladrón o malhechor. Entonces está hablando acerca de el mandamiento, por ejemplo, de no robarás. Y entonces entrometerse en lo ajeno parece que cae también en ese aspecto de la ley de Dios. Yo estoy pecando y eso me va a traer consecuencias. Yo estoy robando tiempo, estoy robando, sí, porque estoy usando tiempo. En vez de usarlo para las cosas que Dios me ha llamado, lo estoy usando para cosas que Dios no me ha llamado, y estoy haciendo un mal uso del recurso del tiempo que el Señor me ha dado. Entonces, esto es importante, porque esto me va a traer consecuencias que, si yo entiendo que me debo concentrar en el llamado que Dios me ha hecho, y ese llamado no significa que no voy a estar pendiente de nadie. Ese llamado es, si voy a estar pendiente de los otros, es para su restauración, para su ayuda, pero no simplemente para asuntos egocéntricos. Que el Señor entonces nos ayude a entender que es un pecado, hermano. Atender a eso. Bien, amados oyentes, vamos a hacer una reflexión final sobre el tema conversado hoy. Atiende tus asuntos. Pastor, una reflexión final y la oración para que podamos entonces despedirnos. Amén. Bien, atender nuestros asuntos, no de forma egoísta tampoco, como que no me va a interesar ninguna otra persona, sino que el Señor quiere, y la voluntad de Dios es que si el Señor me ha llamado a hacer algo, tiene que ser respecto al amor al prójimo también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, y amarás al prójimo. Pero ¿cómo puedo amar al prójimo si no estoy pendiente de ellos? Entonces, por ejemplo, en Santiago capítulo 2 nos habla acerca de en qué sí deberíamos enfocarnos con las otras personas. Dice, por ejemplo, en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Entonces, aquí es lo contrario. Ahora yo no voy a estar pendiente de lo que le pasa a las otras personas, sino que estoy pendiente de mis propios asuntos de forma egoísta también. Entonces, somos muy pendulares también. Sí, bueno, sí. Está bien, no voy a caer en estar entrometiéndome en lo ajeno, pero ahora no voy a estar pendiente de nadie, sino de mis cosas personales. Es allí el necesario equilibrio, pastor. Así es, mi hermano, así es. Debemos ser equilibrados, y eso solamente nos puede ayudar porque somos personas caídas, estamos en un mundo caído, tenemos corazones egoístas, egocéntricos. Si es que estamos pendientes de las otras personas, es un asunto egocéntrico. Si estamos pendientes de nosotros mismos, es un asunto egocéntrico. Necesitamos a Cristo, necesitamos Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir una vida no tanto enfocado en nosotros mismos, sino en el Señor y en el amor al prójimo. Entonces creo que la reflexión final tiene que ver con una petición, un ruego al Señor. A veces no sabemos qué orar. Hay personas que dicen, pastor, es que no sé qué orar. Bueno, y creo que esto sería un gran motivo de oración en nuestra vida diaria. Señor, ayúdame a estar atento con los asuntos que me corresponden hacer, si es del trabajo, con mi familia, en la crianza, en la educación, en cualquier ámbito que me desarrolle, pero sin estar tan absorto en mis cosas que me olvido de estar atento. ¿Qué puedo colaborar? ¿Qué puedo ayudar? ¿En qué puedo bendecir a mis otros hermanos? Si yo veo que hay una necesidad, entonces yo me acerco para cubrir esa necesidad. Puede ser una necesidad material, pero también puede ser espiritual. Entonces es en ese ámbito de restaurar, de ayudar, de guiar, de bendecir a las otras personas, que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a ser equilibrados en esto, y como dijo el Señor Jesucristo, si yo quiero que Juan quede hasta ahí,
¿verdad? Le dijo a Pedro, ¿qué a ti? Entonces ese ¿qué a ti? Es, concéntrate en lo tuyo, pero también que lo tuyo tenga que ver con bendecir y cuidar al pueblo de Dios. Amén, qué bueno, pastor. Pastor, la oración para cerrar. Sí, bueno, oremos. Apreciado Señor, amado Cristo, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido, reflexionando en tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Agradecido, Señor, que nos das esta revelación en tu palabra, Dios mío, nos iluminas la verdad para poder entender lo que tú quieres en nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos en nuestras debilidades para poder concentrarnos en lo que debemos hacer, en el llamado que tú nos das, Señor, en cada una de las áreas de nuestras vidas, pero también para, si vamos a ver a otras personas, es para bendecir, para ayudar, para cuidar, y no, Señor, con asuntos egocéntricos, egoístas. Cuídanos, Señor. Bendice todas las personas que escuchen, Señor, que tú les bendigas en el día de hoy, en sus días de trabajo, aquellos que están en cama, Señor, que están cuidando a sus pacientes, Señor, que tú les llenes de tu gracia, que les guíes en todo momento, Señor. Cualquiera sea la situación que están viviendo, que tu gracia, tu bendición y que sobre todo Cristo sea brille y se refleje, Señor, en su vida y puedan dedicarse, Señor, para ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo. Amén. Amén. Bien, por la gracia de Dios, Alexis Azuajes estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. Hablamos para ustedes, o hablé para ustedes, porque hoy no me acompañó mi esposa. José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos vemos, les amamos. Dios les bendice.